Muy bien, vamos a iniciar con el marco legal, ¿no? El que engloba todas nuestras normas, que es la Ley 29783 y su reglamento, el Decreto Supremo 005/2012, ¿no? A ver, esta ley fue publicada el 21 de agosto del 2011, es una norma con rango legal, ¿no? O sea, es una ley, pues, ¿no? Una ley, ¿ya? Y aquí engloban todas las industrias y actividades que desarrollamos en el Perú, todas las actividades productivas que engloban el Perú. Esta ley tiene una estructura donde tiene unos principios que los vamos a desarrollar ahorita en un momento. Tiene varios principios y tiene 7 títulos, ¿no? Referente, bueno, a diferentes temas. En realidad es muy general, ¿no? Porque aquí no es específico cada ámbito laboral ni una actividad en específico. Es muy general, ¿no? Pero todos nos apoyamos en esta ley para, para poder nosotros desenvolvernos en el trabajo, ¿ya? Tiene 3 dispositivos complementarios y 7 disposiciones modificatorias. Muy bien. A ver, esta es su estructura, ¿no? Se basa en una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, la cual amplía en un sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo, y de ahí vienen y 2 consejos, ¿no? Que, que de aquí sale, por ejemplo, es UNAFIL, el MINTRA, todos esos, ¿no? Todos los demás organismos del Estado, ¿no? Quizá alguno haya tenido la oportunidad de pasar una auditoría, ¿no? Con Sunafil. Generalmente Sunafil viene a nuestras empresas para hacer alguna inspección, ¿no? Generalmente es por una inspección. Y por mi experiencia yo he vivido algo así, es por denuncias de los trabajadores. Normalmente Sunafil no viene a hacer una inspección porque sí, ¿no? Viene a hacer una inspección porque nos han denunciado, algún trabajador, alguien ha realizado alguna denuncia. No sé si usted le podía... Ya, A ahora veces sí. con nombre propio, a veces son Ya, denuncias, gracias, ahora sí. Gracias. a veces son denuncias que no tienen una Ya, persona, listo, gracias. no se nos dice en realidad. ¿Sí? El SUNAFIL también está englobado dentro de este Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Arte. Pertenece al MINT. Ese es tu micrófono de aquí, el de la esquina de abajo. Ese es cuando Esto, tú quieres hablar. Ya. A ver, ¿cuál es el objetivo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? La ley tiene como objetivo promover una cultura preventiva de riesgos en todo el país. ¿Ya? Ese es su objetivo, promover una cultura de prevención de riesgos, ¿no? Quiere motivar a las empresas, quiere motivar a los líderes de todas las empresas a que inculquen en sus empresas métodos, sistemas, prácticas que lleven a proteger a los trabajadores, ¿ya? No tiene nada que ver con la producción, nada que ver, absolutamente nada que ver con la producción, simplemente evitar que un trabajador se accidente o minimizar ese tipo de lesiones o consecuencias que pueden venir después de un accidente. ¿Sí? El esquema está desarrollado sobre la obligación de prevención de todos los empleadores. ¿Qué quiere decir? No hay ninguna empresa, ningún empleador que esté exento de aplicar esta ley. No hay nadie. El deber de prevención del empleador, fiscalización del Estado y participación de trabajadores. Estos son los 3 participantes en la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El empleador, el Estado y los trabajadores, ¿no? Hay un principio de cooperación, ¿no? Donde dice que los participantes deben estar estrechamente relacionados con el Estado y con el empleador. Debe haber una estrecha comunicación y participación entre estos tres entes del desarrollo nacional para lograr estos objetivos, ¿no? Y lo vamos a ver. Muy bien. La ley tiene un ámbito, como dicen, participa en todo, ¿no? En el régimen privado, en el régimen público, Fuerzas Armadas, trabajadores independientes, a todos los sectores económicos y de servicios. No hay nadie que se escape. Cualquier persona que produzca algo, que brinde algún servicio, está cubierto por esta ley, ¿no? Y si nosotros somos dueños de empresas, somos líderes de alguna empresa, nos vamos a someter también a las consecuencias de no aplicar esta ley, ¿no? A ver, vamos a ver. El primer principio, los principios de la ley de seguridad, ¿no? El primer principio es un principio de prevención.
de responsabilidad, gestión integral, cooperación, de atención médica, de capacitaciones y difusión de estadísticas, ¿no? Vamos a verlo aquí. El principio de primacía de la realidad. Este es algo importante. ¿Por qué? ¿Qué dice este principio? El principio de la primacía de la realidad es aquel por el cual, en caso de divergencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que ha plasmado en los documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica. En este principio se establece la existencia o no de una realidad laboral y con ello se procede a la protección que corresponde como tal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como prevencionistas, ¿no? Desde que hemos sido practicantes, desde que hemos iniciado y hemos escogido esta actividad de seguridad y prevención para desarrollar nuestras carreras, hemos visto que los sistemas de seguridad se basan mucho en la documentación, ¿no? Pasamos nosotros mucho tiempo haciendo documentos, ¿no? Modificándolos, perfeccionándolos, ¿no? Bueno, también archivándolos, llevándolos de la mejor forma, ¿no? Pero si lo que nosotros plasmamos en un documento no se verifica en la realidad, entonces siempre va, en alguna auditoría, en alguna inspección, va a prevalecer la realidad. Ajá. Cuando hay una inspección de SUNAFIL, hay una auditoría externa, interna del cliente o nuestra, porque a veces hay varios tipos de inspecciones y de auditorías, que el fin es uno solo, ¿no? Encontrar fallas en el sistema de seguridad. Siempre va a haber, nos van a dar unos días donde nosotros vamos a juntar una documentación y otros días donde va a haber una inspección en campo, ¿no? Y el último día donde se nos van a dar los resultados de qué ocurrió y nos van a dar muchas mejoras, ¿no? Ahora, si es que nosotros no demostramos de que lo que hemos puesto en la documentación no se verifica en el campo, entonces realmente nuestro sistema de gestión es deficiente, tiene muchas fallas. Es por eso que yo les recomiendo que cuando, por ejemplo, un trabajador haga un ATS, ¿no? O un IPRC continuo, plasme ahí la realidad de su trabajo. Igual, y nosotros vamos a hacer un Es procedimiento, un ATS y un un IPC, ya ATS, sé que es. sí, un ATS, un análisis de trabajo seguro, ¿no? Es un documento donde un trabajador hace un análisis de riesgo previo a iniciar cualquier actividad. La ATS generalmente se hace cuando no hay un procedimiento o son actividades no rutinarias, ¿no? Que la vamos a realizar una vez o la hacemos porque se presentó a hacer ese trabajo, es necesario hacerlo, entonces hacemos un ATS. ¿Ya? El IPRC tiene el mismo objetivo que el IPRC continuo, tiene el mismo objetivo que un ATS, evaluar y analizar los riesgos que se van a presentar en una actividad antes de hacer esta actividad, ¿no es cierto? Y sobre todo, evaluar controles efectivos, ¿no? Nosotros cuando recopilamos toda esta documentación diariamente, nosotros la guardamos, la archivamos. En una auditoría, en una inspección, nos van a pedir estos ATS. Incluso el cliente, ¿no? Donde yo estoy trabajando actualmente, semanalmente, yo tengo que escanearle ATS y IPERS al azar y enviárselos, ¿no? Pero él me pide que sean de actividades rutinarias. ¿Por qué? Porque en cualquier momento me hacen una inspección y ellos vienen con esos ATS, ¿no? Y verifican de que se hayan cumplido esas medidas y esos controles que estamos nosotros implementando. Para el trabajador, este ATS es como un contrato. Él se compromete a cumplir lo que dice ahí, que va a usar sus EPPs de tal forma, ¿no? Que va a mantener su área de trabajo de tal forma, y también hacer cierta cronología de su trabajo de tal forma, ¿no? Es un compromiso que asume el trabajador. Incluso, bueno, lamentablemente yo lo he podido ver en algunos casos cuando ha habido accidentes fatales, graves, estos documentos incluso tienen un peso legal, se presentan como una prueba ante el Poder Judicial, ante la Fiscalía, ante todos estos entes que tiene el gobierno, porque ahí van las firmas, va la firma del supervisor que estaba supervisando la actividad, a veces en el ATS, en el IPRC continuo, también te piden la firma de de alguien por encima, ¿no? De la parte operativa, de repente el residente, ¿no? O incluso hay algunos que exigen, todavía hay algunos, aunque no debería ser así, la firma del ingeniero de seguridad.
Hay algunas empresas que todavía mantienen, ¿no? Esa, ese, bueno, hay un espacio ahí donde nosotros como ingenieros de seguridad, supervisores, monitores o coordinadores de seguridad debemos firmar, ¿no? No nos olvidemos que nosotros como prevencionistas somos asesores, consultores y en determinado momento somos auditores de la parte operativa. Somos un soporte técnico y normativo. Cuando un trabajador, cuando un residente, un jefe de alguna área operativa o administrativa, tiene duda acerca de cómo realizar un trabajo de una forma que, que no dañe a sus trabajadores o quiere tener un riesgo controlado, nos llama a nosotros, nos pide asesoría, nos pide nuestro apoyo con nuestro conocimiento para que él pueda realizar esa actividad. ¿Sí? Nosotros no somos policías, eso deben tenerlo claro, ¿no? Bueno, ya los que ustedes, muchos deben estar trabajando en seguridad, saben que nosotros no somos policías, no estamos nosotros ahí para juzgar, no estamos para estar como detectives detrás buscando la falla, no, no, no. Nuestra principal función es asesorar, ¿no? Asesorar a toda la parte operativa, ¿no? Después ya nosotros hacemos auditorías, sugerimos, ¿no? Ciertas medidas que se deben hacer, pero quien las implementa es la parte operativa. Obviamente, si es que nosotros encontramos una falla en ese instante, pues, ¿no? Que puede incurrir en un accidente en ese instante, en ese momento, ya sea en el ambiente o algún trabajador que esté cometiendo un acto subestándar, ahí sí nosotros intervenimos directamente paralizando la actividad, ¿no? Pero generalmente nosotros somos asesores, consultores y en determinado momento auditores de la parte operativa, ¿ya? Como les decía, este principio de primacía de la realidad siempre va a prevalecer en toda auditoría, en toda inspección, ¿no? Incluso nosotros, ¿no? Cuando vamos a un área a hacer una inspección y vemos la documentación, porque es lo primero que pedimos, ¿no? A cualquier trabajador que esté realizando una actividad, pedimos toda su documentación de la actividad que esté realizando, ¿no? Entonces, verificamos primero la estructura del documento, que esté bien llenado, que esté llenado completamente, que sea de acorde a la actividad que se está haciendo, porque muchas veces yo lo he encontrado, ¿no? Por ejemplo, ponen las medidas de control, ropa abrigadora ponen, cuando es de día. Entonces, evidentemente que se ha copiado el turno de la noche. No, pedir iluminación adecuada ponen, 300 lux todavía, para un ATS que se hace en el día, ¿no? Entonces, debe ese documento plasmar lo que ocurre en la realidad, ¿ya? Lamentablemente, y eso ocurre constantemente, muchos trabajadores hacen su ATS un día anterior, ¿no? O ya los tienen hechos para varios días, ¿no? Eso debe evitarse, porque día a día cambian las condiciones, cambian los riesgos, a veces aumentan, a veces disminuyen, ¿no? Su severidad, su probabilidad igual, ¿no? A veces es más probable que ocurra, a veces menos, ¿no? Incluso algunos riesgos desaparecen y unos peligros aparecen y otros peligros desaparecen, ¿no? Todo cambia día a día, no siempre es lo mismo, ¿ya? Esto no se olviden, señores, porque lamentablemente eso me ocurrió a mí cuando yo era muy joven, no lo tenía muy claro este principio de la primacía de la realidad, porque el sistema que yo manejaba en ese tiempo era muy bueno, ¿no? La documentación que manejábamos, la forma en que lo llevaba la empresa, a mi parecer en ese momento era muy bueno. Pero cuando viene un auditor de Sunafil o del mismo cliente, ellos ven la forma, ven el ámbito de trabajo de una forma más clara, ¿no? O sea, todo el negocio lo ven de una forma más amplia y te hacen ver tus errores, ¿no? Y siempre va a prevalecer lo que pasa en el campo, en el área de trabajo. Por más bonito que esté llenado un documento, con bonita letra, con todo lo que quieran ponerle, si no aplica o si no refleja la realidad en el campo, ese documento realmente no vale de nada. Y lo que vamos a poner ahí debe cumplirse, ¿no? Igual pasa en un procedimiento, en un estándar. Si yo sé que mi empresa no va a tener los recursos para darme todo lo que yo le voy a poner ahí, entonces ese documento se debe reevaluar, ¿no? Normalmente siempre lo aprueba, ¿no? Una gerencia, una jefatura, ¿no? Pero de todas formas, nosotros debemos ser bien concisos y bien prácticos en las medidas de control que vamos a poner,
Muchas veces, lamentablemente, por falta de recursos, es exactamente a rajatabla lo que pide la ley, ¿no? Pero debemos tratar siempre de mejorar. Muy bien, ese es el principio de primacía de la realidad. A ver, este es el principio de prevención. Esto donde dice que el empleador garantiza que en el centro de trabajo, el establecimiento de medios y condiciones que protejan la vida, salud y el bienestar de los trabajadores, de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, presten servicio o se encuentren dentro del ámbito del centro de labores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, está claro, ¿no? Para los trabajadores que están con contrato directo de la empresa, ¿no? Que son personal estable o son personal contratado, siempre nos cubre todo eso porque tenemos un contrato, ¿no? Donde dice quién es mi empleador, así sea por un día, por horas, quién es mi empleador, y bueno, y él es responsable de todo mi área de trabajo y de mí, mientras yo esté haciendo funciones de lo que dice mi contrato, de lo que dice mi MOF, ¿no? Y de lo que dice los estándares de esa empresa. Pero ¿qué pasa si viene un visitante, por ejemplo, ¿no? Alguien que viene, por ejemplo, a vender accesorios, algo de eso. O alguien que viene a visitar mi área de trabajo, ¿no? De repente vienen unos señores que me vendieron un equipo y vienen a instalar ese equipo, vienen a verificarlo, ¿no? Vienen a hacerle un seguimiento al equipo. Esos señores estarán bajo la responsabilidad y bajo la obligación de prevenirme riesgos de accidentes a ese visitante por parte de la empresa. Claro que sí, ¿no? A todos los que alguna vez hemos ido de visita, cuando éramos estudiantes en la universidad, en un instituto, hemos ido de visitas técnicas. Nos han hecho un pequeño examen médico, ¿no? Las empresas que nos han llevado, nos han dado EPPs, nos han dado una pequeña inducción para ingresar, ¿no? Porque saben de que si es que en el momento que nosotros entramos de la puerta de la calle para adentro, nosotros ya somos responsabilidad de esa empresa. Eso deben tenerlo claro. Incluso, ¿no? Si por fallas en la señalización, ¿no? En las barandas, no lo sé, en los sistemas de protección de mi área de trabajo, alguna persona ingresa, también es mi responsabilidad. Porque yo como prevencionista, yo como supervisor de operaciones, supervisor de seguridad, yo debo garantizar la seguridad dentro de mi área de trabajo, ¿sí? Yo trabajé muchos años en voladura. En voladura, cuando uno va a hacer una actividad de voladura netamente ya, porque hay una actividad de perforación previa, hay una actividad de voladura donde la ley es clara, ¿no? Tú cuando ya vas a descargar tu explosivo, tienes que tener un radio de 500 metros alrededor tuyo, concéntrico, donde tú vas a hacer la voladura, 500 metros alrededor, en línea recta, donde no puede haber ninguna persona en el momento del disparo. Antes había en el 055 decía que equipos podían estar a 300 metros, no, ahora los equipos están de acuerdo y bajo la responsabilidad de los dueños, pues, ¿no? De los que van a realizar la voladura, o de los dueños de la concesión minera, o de los dueños de los equipos, ¿no? Incluso ahora hay equipos que los dejan muy cerca, a 100 metros de la voladura, ¿no? Y normalmente no debería pasar nada. Pero, ¿por qué se pone que las personas como mínimo deben estar a 500 metros? Porque hay un peligro, peligro con una severidad muy alta, pero normalmente con probabilidades muy bajas, con una severidad muy alta, que son los fly rocks, ¿no? O la proyección de roca. Era 500 metros. Ahora, ¿yo cómo aseguro un área con un radio de 500 metros? ¿No? Es bien difícil, pero hay formas de hacerlo, ¿no? Hay formas de asegurar esa área. Pero siempre ha habido errores y lamentablemente en mi empresa en esa que estuve, tuvimos algunas fallas, ¿no? Por ejemplo, se metía personal de la comunidad en esa zona donde no debería ingresar nadie, y es bien difícil a veces tratar estos temas con ellos, ¿no? Porque ¿cómo lo sacas de su casa si su casa está dentro de la zona de voladura? ¿Cómo lo haces? ¿No? Es un poco difícil. Ahí ya vienen a tallar relaciones comunitarias, ¿no? También el tema de asistente social de las empresas, que vayan a hablar con esas personas, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero también otro tema son los animalitos. Se meten mucho a las áreas de voladura. ¿Cómo los retiras, no? A mis trabajadores, muchas veces cuando han ido a despejar esa zona, los han mordido perros, ¿no? Los han atacado toros. En la zona de Chumbivilcas hay unos toros que son bien bravos, ¿no? Son chiquitos nomás, pero son bien malhumorados. Y los han perseguido, ¿no?
Ha habido, porque ahí sueltan a los animalitos como los borregos y están pues caminando, ¿no? Entre las zonas y a veces no te hacen caso, que no se quieren mover, ¿no? Tienes que cargarlo uno por uno. Perseguir a los perros, llevarlos en la camioneta y sacarlos del área de influencia de la voladura. ¿No? Son cosas del trabajo que hay que hacerlo. Pues te dan un tiempo prudente para que lo hagas, toda la mañana normalmente, ¿no? Para que lo puedas hacer. Pero este es un caso extremo, ¿no? 500 metros para asegurar un área es muy grande, ¿no? Un área muy grande. Y se te puede ir a veces de la mano, pero eso hay que evitarlo. Ahora, ¿qué pasa si hubiera ocurrido algo grave o fatal? Lamentablemente hubiera sido directamente responsabilidad de mi empresa, ¿no? Hubiera sido así, es la verdad. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Si es que está bajo, si te dan un área donde tú eres responsable, cualquier persona que se accidente ahí es responsabilidad de esa empresa, ¿no? Aquí no asigna gravedad de culpa, simplemente dice, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? Esta ley. A ver, ¿qué entendemos por cultura preventiva? Según la ley 29783, ¿no? La cultura preventiva en el trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en todo el país, ¿no? Como ven, es muy general, ¿no? Muy generales. Por ello cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización, de control del Estado y la participación de los trabajadores, ¿no? Lo vamos a ver después en lo que es la cooperación. Bueno, y la definición de una cultura de seguridad o cultura de prevención son un conjunto de valores, principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la prevención de riesgos, ¿no? Hay muchas formas, ¿no? Hay sistemas, ¿no? Para inculcar una cultura de seguridad, ¿no? Hay, por ejemplo, la seguridad basada en el comportamiento. Más criado, no hay agua. Hay así, pues, ¿no? Sistemas, cómo se puede implementar y cómo se puede medir Así también. me vas a comprar. ¿Por qué eres más cuidado? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué te estás persiguiendo con el gato? No mientas. Me has escuchado y has preferido estar con el gato porque has pensado que lo estoy tomando. Muy bien, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo sé que es un poco tedioso, es un poco Disculpe, aburrido profesor. esto de la ley. Sí, adelante. Profesor, quería hacer una pregunta, una consulta. Adelante, adelante, lo escucho. Profesor, ¿no? Ya. Sí, ¿Qué pasa si cuando yo elaboro mi ATS, sí, por decir, para el día de hoy, ya, y no he considerado algunos riesgos y durante la ejecución de esos trabajos ha podido ocurrir riesgos que yo no he podido identificar o proyectar o identificar en el ATS? ya, para una actividad que ya esté realizando. ¿Qué ocurriría, no? Si es que yo no los he puesto. ¿A eso se Exacto. refiere usted? Sí, Ya. pero Realmente ocurre. no habría ningún problema, pero si es que usted lo identificó, ¿no? Por ejemplo, o de repente en ese momento ocurre, usted está trabajando, de repente acá hay lluvia, ¿no? Está en la obligación de ese momento pedir el ATS y ponerlo ahí. En ese momento apareció de un instante un peligro, ¿no? El riesgo lo valora rápidamente, pues, ¿no? Y está en la obligación de ponerlo inmediatamente, ¿no? Y difundirlo, bueno, a los compañeros que están ahí, ¿no? Porque no es cuestión de que yo solo me di cuenta y lo pongo en el ATS, pero ¿cuántas personas firman el ATS? A veces firman muchas, ¿no? Unas 10 personas, entonces hay que comunicarle eso a los compañeros, que se puso ahí, ¿no? Yo sé que todos se dan cuenta, todos nos damos cuenta, ¿no? Ahora, si es un riesgo solo para mí y mis compañeros que están alrededor no les afecta ese peligro, igual tengo que ponerlo ahí. Tengo que ponerlo. En cualquier momento. El ATS no es solo un documento que se hace y se guarda, no. Por eso tiene que mantenerse en el área de trabajo constantemente ahí. Y es un documento que puede modificarse constantemente, ¿no? No se puede tachar, no se puede borrar nada, pero sí se le puede aumentar, ¿no? Por eso normalmente el supervisor de operaciones o el líder de grupo lleva varios ATS, ¿no? De repente hay nuevos riesgos, pero ya no alcanza donde escribir, a otra hojita, y ahí se le aumenta. Todo lo que ocurre se aumenta, ¿no? Se comprendió, ¿no? Lo que dije. Sí, 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 perfecto. Gracias. Ahora, el ATS y el IPRC normalmente
no debería cerrarse. Yo recomiendo que no se cierre. Algunos no lo cierran, ¿no? Hacen una raya para un lado, para que, bueno, no sé el criterio, pero dicen para que nadie escriba algo más. Eso no. Siempre se le puede aumentar algo más, se puede mejorar. Hay trabajadores que son muy minuciosos en eso, ¿no? Hacen una tesis de 3, 4, 5 hojas. Eso es bueno. Mientras mejor elaborado sea una tesis, mientras más minucioso es mejor. ¿Por qué? Porque así yo me protejo administrativamente ante cualquier accidente, ¿no? ¿Qué pasa si yo, lamentablemente, en el transcurso del trabajo sufro un accidente, ¿no? Y eso no fue identificado de una forma adecuada, yo no lo identifiqué, y cuando Dios no lo quiera, ¿no? De repente sufro una incapacidad temporal o permanente, y la empresa a mí de repente me indemniza de alguna forma y yo no estoy satisfecho, ¿no? Considero que de repente las condiciones o la indemnización que me dieron, yo no estoy satisfecho. Digo, no puede ser, es muy poco, ¿no? O no es de la forma que yo pensaba. Entonces yo quiero incurrir, por ejemplo, yo denuncio a esa empresa o pido un arbitraje del Poder Judicial, ¿no? Para que ellos decidan. Ellos van a exigir todos estos documentos, ¿no? El ATS, el IPER que yo hice ese día. Ahora, si yo demuestro que yo hice una adecuada identificación de mis peligros, valoré bien el riesgo y apliqué mis medidas de control, pero aún así yo sufrí el accidente, entonces la ley va a decir que ya no es culpa del trabajador, porque tú hiciste tu trabajo, identificaste el riesgo, hiciste tu valoración y aplicaste tus medidas de control, pero de repente por una supervisión deficiente, de repente sufriste el accidente, ¿no? O por una mala supervisión o una mala o adecuada planificación del trabajo, tú sufriste ese accidente, ¿no? Eso ya no le compete a un trabajador planificar el trabajo, ¿no? La supervisión permanente, ¿no? De repente el suministro de herramientas adecuadas o de EPPs de una buena calidad, ¿no? De repente por eso yo sufrí el accidente. O de adecuadas medidas de control de ingeniería, o de adecuados procedimientos, ¿no? Porque yo como trabajador, yo confío en mis líderes. Si a mí me dan un procedimiento, yo lo leo y estoy de acuerdo con él, ¿no es cierto? Entonces lo aplico, pero a veces no está bien elaborado, en tiempos, en herramientas, ¿no? Si eso se demuestra ante la ley, entonces la ley fácil le va a decir a nosotros, señores, ustedes no tienen la culpa, lo tiene el empleador, tiene que indemnizarlo de otra forma. Es tan importante por eso hacer un buen ATS, un buen documento y hacerlos todos, ¿no? Obviamente, yo siempre les digo como a mis trabajadores, nunca vamos a tener un ATS o un documento de análisis de riesgo perfecto. No hay un ATS perfecto. Siempre va a haber alguna forma de mejorarlo. Siempre se puede mejorar el ATS o el IPRC. Algunos se asustan, dicen 4, 5, hasta se burlan de sus compañeros. ¿Por qué haces tan grande? No, ponlo malo básico. Pero es que no sabemos nosotros cuándo vamos a necesitar de ese documento para pedir nuestros derechos. Es la verdad. ¿Sí? Muy bien, continuemos. A ver. Esa es la cultura preventiva. ¿Qué busca la prevención de riesgos laborales? Bueno, obviamente, lo primero que busca es que no nos accidentemos, ¿no? Es todo lo que es seguridad, las leyes, las prácticas, sistemas, las normas, buscan que un trabajador no se accidente. Ese es nuestro principal objetivo, pero lamentablemente muy pocos lo logramos al año, ¿no? Yo no conozco ninguna empresa, ninguna que no haya tenido, aunque sea un tropezón al año. No hay, todas siempre tienen algo que reportar, ¿no? Obviamente nuestros índices solo se elevan cuando hay accidentes graves, pérdidas, ¿no? Cuando no se ha dejado de trabajar por algún accidente, ¿no? Pero eso no significa que no haya habido algún acto o algún incidente no deseado, ¿no? Siempre ocurren pequeñas cosas, ¿no? Pero bueno, cuando no logremos ese objetivo, también lo que busca la prevención de riesgos laborales es que estos accidentes o estos incidentes no repercutan en nuestro organismo por mucho tiempo, ¿no? O que el daño sea mínimo posible. Eso es lo que busca también la prevención de riesgos laborales. Este es un esquema, ¿no? Más o menos un flujograma de lo que busca, ¿no? La prevención de riesgos laborales. Minimizar, ¿no es cierto? Y como les dije al final, no, o sea, lo primero que buscamos es que no ocurra, pero si no, minimizar.
¿no? Los efectos en el trabajo. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué especialidades preventivas debo implementar? Bueno, esto depende mucho también de los recursos, pero esto es lo mínimo que nos exige la ley. La seguridad en el trabajo es lo primero que nos exige, ¿no? Cuyo objetivo es la prevención de accidentes de trabajo. Ahora, ¿cómo yo le demuestro a la ley que he implementado esta especialidad preventiva de seguridad en el trabajo? Porque yo tengo un plan de seguridad, ¿no es cierto? Mínimo, todas las empresas que son formales, ¿no? Que trabajan en el rubro de la construcción, ¿no? De la electricidad, cualquiera de esos, todos tienen un plan de seguridad, por más pequeñito que sea, tienen un plancito de seguridad, por más chiquito que sea, por más sencillo que sea, tienen uno. Con eso lo demuestro, ¿no? Luego, higiene en el trabajo, ¿no? Cuyo objetivo es la prevención de enfermedades ocupacionales. Ahora, ¿cómo yo demuestro que he implementado un sistema o un plan de esta especialidad de higiene en el trabajo? ¿Por qué? Porque la ley nos obliga a hacer mediciones, ¿no? Mediciones de agentes físicos, agentes químicos, dependiendo de que estemos trabajando, ¿no? Mínimo una vez al año, ¿no? Pero también nos pide una forma de minimizarlos o que también presentemos cómo lo hemos controlado, ¿no? Mínimamente, ¿no? Eso nosotros lo presentamos y es parte de nuestro plan de seguridad. Luego, psicosociología, ¿no? Cuyo objetivo es la prevención de la insatisfacción laboral. Bueno, esto también nosotros podemos demostrarlo cuando tenemos, por ejemplo, una asistenta social en el trabajo, ¿no? Que aunque parezcan pequeñas cosas, por ejemplo, celebrar el cumpleaños de un trabajador, ya es una forma de mitigar, ¿no? El estrés del trabajador, la lejanía de la familia, ¿no? Y mejorar el comportamiento del trabajador, ¿no? A veces hay planes, por ejemplo, como premios, incentivos, ¿no? Un plan de incentivos se le llama, para los trabajadores que han cumplido metas en seguridad, ¿no? El trabajador del mes, el trabajador del año, normalmente se les da su premio, ¿no? El día del trabajo, el 1 de mayo. No, lamentablemente este año no se ha podido, ¿no? Pero normalmente eso ocurre, ¿no? Con demostrar que nosotros tenemos un plan de incentivos para los trabajadores, que tenemos una trabajadora social que se preocupa por el bienestar social de los trabajadores, ya nosotros podemos demostrar, ¿no? Que tenemos implementado esta especialidad preventiva. Y finalmente la ergonomía, también. Esto está amarrado a la higiene en el trabajo, ¿no? La ergonomía, cuyo objetivo es la prevención de la fatiga física y mental. No nos olvidemos que la ergonomía siempre busca adecuar el trabajo al trabajador, ¿no? Algunos piensan que es lo contrario, que el trabajador debe adecuarse al trabajo, y no. El trabajo siempre, las máquinas, el ambiente debe adecuarse al trabajador. ¿No? La ergonomía se ayuda con las mediciones que tiene la higiene en el trabajo, es una parte nomás, pues, ¿no? De la higiene en el trabajo y aplica esos conocimientos en el área del trabajo. A ver, ¿de qué se encarga cada disciplina preventiva? Bueno, la seguridad en el trabajo, ¿ya? Es una técnica preventiva que actúa sobre el entorno físico en el que se encuentran los trabajadores, ¿no? Ese conjunto de normas que yo aplico, toda la documentación que yo tengo, mis capacitaciones, mis talleres que yo hago, mis simulacros, todo eso me ayuda preventivamente, no nos olvidemos, es preventivo. Todo lo que hago antes de que ocurra un incidente o un acto no deseado. Igual la higiene en el trabajo, ¿no? Es una técnica preventiva cuyo fin es mejorar las condiciones ambientales. También, cuando hablamos de higiene y ergonomía, eso es ambiente de trabajo siempre. Siempre es ambiente de trabajo. La ergonomía se trata de hacer confortable e infatigoso el puesto de trabajo, ¿no? Esto es un poco difícil, ¿no? Porque, o sea, hacer algo infatigoso no siempre lo vamos a lograr, pero debemos llegar a un límite donde el trabajador se sienta cómodo, ¿no? Pero por más cómodo que te sientas, si tengas una oficina con un super escritorio, con una super silla, siempre te va a aburrir eso, ¿no? Siempre lo va a hacer, no, nunca un trabajo rutinario es bonito o adecuado para una persona, ¿no? Incluso yo, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta manejar, me gusta manejar, pero ya cuando manejo todo el día en la camioneta haciendo inspecciones por acá, ya cansa, ya cansa, ¿no? Y la psicosociología, ¿no? Intenta evitar la insatisfacción del trabajador en su puesto de trabajo, buscando controlar los factores psicosociales, ¿no? Esto es algo que realmente es reciente, ¿no? Porque también es un poco difícil de medir,
no se olviden que todas las medidas preventivas o todas las también medidas correctivas después de un evento no deseado que nosotros apliquemos, todo debe poder medirse. Por eso se llaman medidas de control, ¿no? Ahora, para que sea una medida de control, que se llame así, debe poder medirse, ¿no? Por ejemplo, yo cómo mido la concentración, y eso se pone muchas veces en el ATS, ¿no? Mantener concentración se pone, o mantenerse concentrado. Pero ¿cómo yo mido la concentración? Cuando yo capacito a mis trabajadores, incluso los veo en la sala de capacitación ahí de la empresa, y todos están pues atentos, mirándome, ¿no? Pero yo después, ¿cómo puedo medir que sí me están captando lo que yo estoy diciendo? Que están concentrados. La concentración realmente no la puedo medir, pero después aplicando, por ejemplo, una evaluación, ¿no? Haciendo pregunta y repregunta, ahí yo puedo hacer una medición más o menos de lo que ellos están aprovechando, ¿no? Del conocimiento que se les da o se les brinda. Y yo guardo esas evaluaciones y ya tengo, ¿no? Una evidencia de que he aplicado una medida de evaluación a mis medidas de control, ¿no? Cuando pongan un ATS, siempre traten de poner una medida de control. Algunos trabajadores no ponen, por ejemplo, solicitar o mantener una iluminación adecuada. Muy bien, y le preguntas, ¿cuál es la iluminación adecuada? Muchos trabajadores, la gran mayoría saben, ¿no? Porque a todos se les da el Decreto Supremo 023, esto es en minería, se les da, y ellos saben que debe ser 300 lux, ¿no? Por ejemplo. ¿No? 300 lux es casi luz de día, ¿no? Eso te exigen, por ejemplo, cuando haces trabajos de noche, o haces trabajo en espacios confinados, en túneles, en tanques, ¿no? Lugares así. Tienes que tener una iluminación adecuada. ¿Pero cuánto es adecuada? 300 lux. Ah, muy bien, sí sabe. ¿Pero estás manteniendo esos 300 lux? ¿Cómo tú verificas eso? ¿No? Cuando haces esa medición, por ejemplo, en trabajos de alto riesgo, cuando haces en espacios confinados, ¿no? Tiene que ir alguien para firmarte tu PETAR antes del ingreso y hacer una medición de gases y hacer una medición también de iluminación, ¿no? Va con un luxómetro y mide, ¿no? Ahí ya está muy bien las condiciones de iluminación, llega a los 300 lux y quizá algunos un poco más. Mide los gases, ¿no? Que haya más del 19% de oxígeno, muy bien, todo bien, y te permite trabajar. Y se firma un registro con lo que ha ocurrido, ¿no? Algunos toman hasta foto al luxómetro y otros toman foto al detector de gases o al contador de partículas. Y esa es tu evidencia, ¿no? Igual, todo lo que pongamos en el ATS o en el IPRC continuo debe poder medirse, no nos olvidemos de eso. Debe poder medirse. ¿Ya? Como les decía, esto de los riesgos, los peligros psicosociales es relativamente nuevo, ¿no? Relativamente nuevo. Yo, lamentablemente, cuando inicié mi carrera ya en el 2010, quizá algunos trabajadores, algunos compañeros que están acá y que han iniciado también en ese tiempo o antes, sabían que en mina, o sea, tus primeras bajadas, no bajabas, o sea, te quedabas en la mina, tus días libres te aguantaban y no te dejaban bajar, ¿no? En ese tiempo era así, pues, ¿no? Te hacían, como quien dice, como tu bautizo de fuego, ¿no? A los primeros meses eran full chamba, trataban muy duro, y había unos trabajadores de la antigua escuela que de verdad eran muy duros con uno, ¿no? Conmigo sí fueron muy duros. Eso ya se ha perdido, ¿no? Mucho. Yo he tenido practicantes con los que no le veo la necesidad de ser así, ¿no? Tan rígido, eh, o hacerlo de repente sufrir un poco, ¿no? No le veo esa necesidad, ¿no? Hacer documentos que yo los tengo, cuando se los puedo dar y le pido que lo mejore, ¿no? Yo no le veo necesidad, pero eso sí ha ocurrido, y eso es un riesgo psicosocial. Tener una persona que cree que hay que hacerle trabajar de más a un trabajador por el simple hecho que es nuevo, que está aprendiendo, ya es un riesgo psicosocial, ¿no? En algunos casos, yo también lo he visto a ciertos trabajadores, no les gusta o no permiten, ¿no? Que alguien le hable de repente con un tono de voz muy enérgico. Ellos lo toman como que lo estás gritando, ¿no? Ahí es un poco difícil. ¿Cómo medir? ¿Cómo saber si pasaste la barrera de que lo estás agrediendo verbalmente o simplemente estás hablando de una forma seria, ¿no? Y directa. Es un poco difícil hacerlo, ¿no? Pero
¿Cómo controlas esto? Normalmente en las minas grandes o en empresas se hacen tests, ¿no? Test de lo que es la armonía laboral o de satisfacción laboral, ¿no? Te pasan un cierto número de preguntas, ¿no? Como una encuesta, y según eso tú vas haciendo. Ahora, una sola encuesta no es objetiva, ¿no? Te hacen varias encuestas al año, y ven según eso. Eso va también amarrado a todos los accidentes que hayan ocurrido o incidentes que hayan ocurrido en la empresa. No nos olvidemos que todo accidente y todo incidente debe investigarse. Y según las conclusiones que sacas de esas investigaciones, también se hace una medición del ambiente laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una investigación, siempre nos vamos a ir a buscar las causas básicas, ¿no? Lo primero que vamos a encontrar es una causa inmediata, pero vamos a buscar las causas básicas. Y ahí están los factores personales también. Y ahí vamos a ver por qué lo hizo el trabajador, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué hizo esto? ¿Estaba molesto? ¿Estaba insatisfecho? ¿No? ¿Estaba aburrido? Entonces, eso nos va a decir también cuál es el ambiente laboral que está sucediendo en nuestra empresa, ¿no? Con las encuestas que tenemos y otras herramientas vamos a poder medir y mejorar este ambiente de la psicosociología que ahora se está aplicando en las empresas, ¿no? Todo esto. Muy bien. También tenemos esto que es la responsabilidad. El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole o consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a normas vigentes. Ya, y como ya lo dijimos, cualquier accidente, cualquier que ocurra dentro del ámbito de la empresa, en nuestro horario de trabajo o no, ¿no? Porque ha ocurrido, que si ocurre en nuestro horario de trabajo o no, también es responsabilidad de nuestra empresa. Obviamente va a tener menos responsabilidad o más, ¿no? Ya eso ya de acuerdo a la investigación, ya se verá, ¿no? Incluso si yo sufro un accidente fuera de mi área de trabajo, por ejemplo en mi hogar, pero por consecuencia directa de mi actividad, también la empresa tiene parte o total culpa. Miren, yo recuerdo en esta empresa que estuve trabajando de explosivos, había un trabajador que no sé por qué se le ocurrió, era un trabajador relativamente nuevo él, ¿no? Ahí había varios rangos, había operarios de explosivos, había oficiales de explosivos y había almaceneros. Este señor era uno justamente de ellos que se encargaba de cuidar polvorines. Y no entiendo por qué se llevó medio cartucho de emulsión a su casa, ¿no? Lo cortó, porque a veces cuando haces la carga, cortas los cartuchos a la mitad o en 3 partes, ¿no? Dependiendo de lo que necesites para cargar, y quedan pues, pequeños residuos, ¿no? Normalmente estos residuos deberían desecharse. Solo se puede usar, o sea, cartuchos enteros, ¿no? Y no se debería devolver nada al polvorín, todo se debe usar el explosivo que sale. Pero en determinadas ocasiones se devuelve, ¿no? Algo, ¿no? Con los permisos correspondientes se devuelve al polvorín, ¿no? Esto se debe evitar, pero ocurre. Y este señor encontró por ahí un pequeño, la mitad, ¿no? De una emulsión. Emulsión es como una salchicha que tiene adentro una pasta, ¿no? Que es explosiva. Pero realmente es muy segura. Realmente es muy, muy segura, ¿no? Para que este explosivo detone necesita de un iniciador, otro explosivo, ¿no? El fabricante también dice que se puede activar, por ejemplo, si le cae un rayo, ¿no? Se activa y detona. Pero si se quema, si le pasan un cargador frontal por encima, si lo chanco, lo golpeo, no pasa nada, ¿no? Este señor se lo llevó a su casa y lo tuvo ahí, creo que como un souvenir, como un recuerdo, ¿no? Y uno de sus familiares, creo que era una persona mayor, no lo recuerdo bien, parece que pensó que era una crema, no lo sé, pero tuvo contacto directo con la emulsión. Y este tipo de explosivos es un vasodilatador, ¿no? Dependiendo de las condiciones, de las afecciones corporales, médicas que uno tenga, puede ser un poco peligroso, ¿no? Para uno. Puede incurrir en un riesgo bajo o moderado, ¿no? Después, nosotros a la empresa nos dijo, ¿no? Que sus papás lo habían usado como una crema, pensaban que era como una crema, o un pariente de él que era mayor, y lo habían tenido que llevar a la posta, ahí en el pueblo donde él vivía. Pues, ¿no? No le dieron a qué había ocurrido, porque no le hicieron los exámenes
rigurosos, ¿no? Para saber qué había ingerido, qué se había echado, ¿no? A la piel o cómo le habría usado, pero que le bajó la presión muchísimo, ¿no? A ese señor. Tuvo problemas por problemas cardíacos. Y este señor vino, nos dijo que había ocurrido esto y que era nuestra culpa, ¿no? Porque según él lo había llevado en la ropa. Después hicimos una investigación, ¿no? Y al final dijo, no, sí, pues yo me lo llevé, ¿no? No debió hacerlo. Y se lo llevó. Ahora, ¿la empresa es responsable por este acto completamente irresponsable de este trabajador? Hasta cierto punto sí. Hasta cierto punto sí es responsable. ¿Por qué? Porque nosotros debimos hacer las inspecciones adecuadas, las capacitaciones de este personal para decirle lo que se hace y no se hace con esto. Nosotros lo hacíamos, pero con el personal que manipulaba directamente el explosivo, no con la persona que estaba en la garita y que solo chequeaba, ¿no? Los vales de salida del explosivo. A esas personas no los capacitábamos en esto. No solo los que estaban en contacto directo, ¿no? Se debió hacer mayores inspecciones. Al polvorín solo te obligan a hacer una inspección mensual. No te piden hacerlo más. Debimos hacer un control riguroso, ¿no? Del material explosivo en cuanto sale y cuanto entra. No debería entrar nada o regresar nada al explosivo, ¿no? Bueno, ocurrieron otras cosas y después de este incidente que ocurrió, o ya casi accidente, tuvimos que aplicar otras medidas, ¿no? Capacitación a todo el personal, incluso al personal administrativo de la empresa que estaba en obra, o sea, administradores, trabajadoras sociales, a todos ellos, ¿no? A todo el personal, incluso vigías, ¿no? De las áreas, de las vías, que no tienen nada que ver con el explosivo, solo lo ven pasar el camión, pero también a ellos se les dio, a todos, ¿no? Inspecciones semanales de los polvorines, y implementamos un nivel más de control que debía firmarlo el gerente de la empresa, en gerente de operaciones que esté en obra, para devolver cualquier explosivo. Si es que él no lo autorizaba, tenía que destruirse en campo, completamente destruirse, ¿no? O sea, se volaba o se quemaba, pues, ¿no? Ahí encima, se detonaba en el área de voladura, para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Y así yo sé que a ustedes le han pasado muchísimas veces, ¿no? Hay trabajadores que se llevan souvenirs a su casa. Incluso en voladura también hay unas mangueritas que usamos encima de todo el área de voladura, y se llega a acumular tanta cantidad de estas mangueritas, ¿no? Manguera Nonel se le llama, que son unas mangueritas de plástico, ¿no? Muy resistentes, que a veces no lo llegas a recoger todo, ¿no? Por la misma voladura se esparce, ¿no? Y yo curiosamente lo he visto que las personas de la comunidad hasta lo usaban como cerco, ¿no? Para amarrar así a sus animales, hasta como tendederos, ¿no? Después nosotros teníamos que ir a explicarles, ¿no? Que no debe hacer eso, o si no, simplemente le dábamos en conocimiento a los responsables de la mina para que vayan, relaciones comunitarias, y les expliquen que eso no lo pueden tener. No realmente porque implica un riesgo a su salud, porque una vez que ya se ha detonado, todo el polvito que hay dentro de esas mangueritas ya se quemó, pues no implica tanto, pero por la ley, por temas legales, todo material que ha estado en contacto con explosivos debe desecharse de una forma adecuada. No puede usarse, no puede reciclarse, no puede usarse de otra forma. Tiene que desecharse con una empresa especializada, ¿no? Era por temas legales debíamos hacerlo, porque sabíamos que si había un accidente, el que sea, el más bizarro accidente que puede ocurrir, no sé, un borreguito se ahorcó, ¿no? Alguien se cortó con esas mangueritas, no lo sé, era responsabilidad nuestra, de nuestra empresa, por no haber segregado de la forma adecuada estos materiales. Muchos de las comunidades donde hemos trabajado nos pedían que por favor les regalemos las cajas donde llevábamos la emulsión, ¿no? O los sacos del ANFO, que nosotros lo quemábamos, y ellos se molestaban, decían, y no nos pueden regalar, porque eran cientos de sacos que nosotros a diario quemábamos, bueno, o desechábamos. Ellos lo querían, ¿no? A veces para hacer diques para la lluvia, para almacenar ciertos materiales, y nosotros le explicábamos que por temas legales no podíamos hacerlo, y nos decían, pero ¿quién se va a enterar? Yo no voy a decir nada. Y a veces nos miraban como los malos cuando simplemente nosotros cumplíamos con la ley, ¿no? Por más que queríamos ayudarlos, pero no se podía. Por temas legales, ¿no? Por la responsabilidad que implicaría en nuestra empresa si alguien se daña con esto. Muy bien. Continuemos. Aquí también la responsabilidad, ¿no? Bien claro lo dice la ley, el empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otro índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador
en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes, ¿no? El principio de responsabilidad es el que fundamenta cada una de las sanciones por las que debe responder el empleador. El principio se desprende de la teoría de riesgo, la cual señala que el empleador no es culpable por ser el causante del riesgo, sino por ser el generador del riesgo, ¿no? Como les expliqué, nosotros directamente no les hacíamos daño, pero al no segregar, al no aplicar las medidas correctivas, eficientes y eficaces para que ese peligro no esté en contacto con otras personas o con nuestros trabajadores innecesariamente no esté en contacto con ellos, ya incurrimos en culpa, ¿no? Solidaridad. En caso de accidente de trabajo y o enfermedad profesional haya causado, perdón, estoy admitiendo a más participantes. En caso, ¿no?, la enfermedad profesional haya sido causada o diagnosticada a un contratista, subcontratista, empresa tercera. ¿Qué quiere decir esto, no? Por ejemplo, muchos hemos trabajado en contratistas, muchos los seguimos trabajando en contratas, y a veces tenemos accidentes con una empresa, contratista, ¿no? Y lo ideal, y lo que ocurre realmente, a mí me ha ocurrido, yo he tenido algunos, lamentablemente, algunos arbitrajes con una empresa contratista, la cual no quería hacerme valer mis derechos, entonces yo, ¿cómo decirlo? Yo lo puse como solidario a la empresa minera que estaba ahí. Simplemente se le manda una carta y se le pide, ¿no?, que intervenga como, no culpable, ¿no?, como una responsabilidad solidaria a esa empresa, la mina. Y la mina lo obliga a la contratista a que ejecute lo que dice, ¿no?, un arbitraje del SUNAFIL o un arbitraje del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es donde nosotros hacemos los arbitrajes, ¿no? Cuando hay alguna, por ejemplo, no te pagan tus beneficios, ¿no? O sufres algún accidente y no cumplen con la ley, ¿no? Por ejemplo, reubicarte en un nuevo puesto de trabajo con tu mismo sueldo, ¿no? O cuando te cambian de área de trabajo y no te cambian con las mismas funciones y los mismos beneficios que los que tuviste anteriormente. Eso me ocurrió a mí, ¿no? Me cambiaron de una obra a la ciudad, y en la obra uno tiene pues sus EPPs, comida, todo, pues, ¿no? Lo que dice tu contrato, que ellos asumen la estadía, alimentación y todo eso, lo que no ocurre en la ciudad. Y por eso tuve que tener un arbitraje con ellos, ¿no? Porque bueno, el tema económico es importante, y ocurría eso, ¿no? Y por solidaridad a la empresa donde estuve, la empresa minera, le pedí, ¿no?, que asuma su responsabilidad solidaria. Y ocurrió y no tuve ningún problema y se me dio los beneficios que yo estaba pidiendo, ¿no? Hay una responsabilidad civil, resarcimiento económico al propio trabajador o su familia en caso de muerte, que pueda incluir indemnizaciones, pago de gastos de salud, sepelio, etc. Esto, bueno, es claro, ¿no? Ahora, el problema es cuando nosotros no estamos satisfechos, ¿no? O cuando nos hacemos asesorar y nos damos cuenta de que no se nos ha indemnizado de la forma adecuada. Esto ocurre muchas veces y es lamentable ahí cuando el trabajador, bueno, no se le indemniza o a su familia de la forma adecuada, y los peritos que vienen, pues, ¿no?, de las aseguradoras o de las investigaciones que se hace, demuestran que por falta también del trabajador, ¿no?, por no hacer bien su documentación, por no a veces participar en capacitaciones, ¿no?, agravó su situación y por eso ocurrió un accidente, ¿no? Hay responsabilidad administrativa, pagos de multa al Estado que oscilan entre 0,1 a 200 UITs acumulables, ¿no?, hasta 300 UITs. Esto normalmente lo hace SUNAFIL, ¿no? SUNAFIL es la que pone también el Ministerio de Trabajo, normalmente lo hace SUNAFIL. Aquí debo aumentar que es a veces un poco decepcionante, ¿no?, ver cómo cuando un trabajador va a pedir ayuda a SUNAFIL, realmente SUNAFIL no te da la respuesta que tú como trabajador quieres, ¿no? Incluso el Ministerio de Trabajo no lo hace. Son como árbitros, pero al final cuando te dan la razón no lo obligan a la empresa a resarcirte o a asumir beneficios en favor del empleador o su familia. No lo hacen. Simplemente le ponen una multa a la empresa porque ha hecho algo malo y nada más, ¿no? Los únicos que hacen que al trabajador y a su familia
les den un justo pago, una justa indemnización, es el Poder Judicial. Y aquí viene justamente esto, ¿no? El tema penal, que conlleva una sanción penal de hasta 8 años conforme a la modificación del artículo 168 del Código Penal, ¿no? No nos olvidemos que nosotros también como ingenieros supervisores o supervisores o líderes de grupo, si se demuestra que por nuestra dejadez, ¿no? O complacencia, nosotros hemos permitido o hemos ocasionado un accidente, nosotros también podemos directamente incurrir en este tema penal. De 3 a 5 años podemos tener una sanción penal por un accidente a un trabajador. Esto ha ocurrido ya en el Perú, ¿no? No se saben mucho estos casos, ¿no? Pero yo sí he tenido amigos que lamentablemente están en temas legales, en citaciones, ¿no? En todo esto, porque los han involucrado, ¿no? En esto, ¿no? De falta de supervisión, supervisión inadecuada, insuficiente, todo eso. Lamentablemente esto a muchos de los supervisores siempre vamos a estar propensos a que nos denuncien por esto, ¿no? Es un tema de responsabilidad. ¿Cuáles son las obligaciones de los empleadores? Bueno, según el artículo 49, ¿no? De la ley 29.783, es garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Ahora, ¿cómo yo lo garantizo? Uy, ¿no? Hay cantidad de documentación que uno puede demostrarlo. También la señalización, ¿no? También una forma de medirlo es nuestros índices que presentamos anualmente, ¿no? Inspecciones con los levantamientos que se hacen en esas inspecciones, auditorías con un porcentaje satisfactorio mínimo de un 85%, ¿no? De que una auditoría ha sido satisfactoria, mínimo eso, ¿no? Hay formas de demostrarlo. Acciones permanentes para perfeccionar los niveles de protección, ¿no? ¿Cómo yo demuestro que estoy haciendo acciones permanentes para perfeccionar los niveles de protección? Por ejemplo, actualizaciones de mi hiperlínea base, ¿no? Anualmente debo, ¿no? Yo presentar una actualización de mi hiper y debo mejorarlo, igual de toda mi documentación, de todas mis herramientas de gestión. Pero no solo anualmente, eso yo lo debo hacer cuando, por ejemplo, se implemente una nueva herramienta, cuando las condiciones por alguna razón cambien, como ha ocurrido ahora con el COVID, ¿no? De un momento a otro ha aparecido un nuevo peligro biológico. Entonces, todas las empresas nos hemos visto en la obligación y necesidad de actualizar nuestro hiper. Yo ya lo había presentado en enero, ya estaba aprobado, ¿no? Pero en febrero ya nos dijeron que teníamos que actualizarlo, toda nuestra documentación, incluso implementar nuevas herramientas de seguridad, nuevas medidas de control, nueva documentación, solo por este peligro biológico, ¿no? Así yo demuestro que permanentemente estoy perfeccionando mis niveles de protección, ¿no? Por ejemplo, en mi matriz de selección de EPPs, ahora estoy aumentando los ratios de salida, ingreso, almacén, ¿no? O sea, EPP de alta rotación. Antes una de esas mascarillas era muy poco, ahora son EPPs de alta rotación, ¿no? Bueno, si bien es cierto el alcohol, eso no estaba catalogado como un EPP, ahora sí. Nos han obligado a implementar un kit a cada trabajador, donde tiene su alcohol, su mascarilla, ¿no? Todas esas cositas para que él pueda protegerse personalmente contra este peligro biológico. Así yo demuestro permanentemente que estoy mejorando mis medidas de protección. También yo actualizo mi documentación y todas mis medidas de protección después de un accidente o de un incidente, ¿no? También después de una auditoría, ¿no? También yo, si el caso lo amerita, tengo que nuevamente actualizar, ¿no? Algunos estándares, procedimientos. Si yo actualizo un estándar, obviamente tengo que actualizar el procedimiento, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, el hiper, el C-línea base, mis planes de contingencia, todo lo tengo que actualizar. Identificar modificaciones de las condiciones de trabajo. ¿Cómo yo demuestro que he identificado modificaciones en las condiciones de trabajo? Por ejemplo, haciendo un análisis de riesgo por puesto de trabajo, ¿no? Digámoslo así, es un hiper específico para cada riesgo de trabajo, y le doy una valoración de acuerdo a una matriz. Esto también se hace constantemente,
¿no? Hago una valoración, ¿no? Para identificar. Adoptar medidas de prevención de riesgos laborales, también, ¿no? Todo, bueno, realmente todo esto está amarrado, ¿no? Todo esto está amarrado en mi plan de seguridad. Adoptar medidas de prevención de riesgos laborales. Garantizar las elecciones de los representantes del Comité de Seguridad en el Trabajo y su efectivo trabajo asignando recursos, ¿no? Esto del Comité de Seguridad es un tema aparte. Tiene su propio reglamento, tiene su propia forma de manejarse, ¿no? Es una, ¿cómo decirlo? Es un comité, pues, ¿no? Es un grupo de personas que tienen funciones específicas dentro de la empresa, ¿no? Esto es como les digo, un tema aparte. Lo único que nos pide la ley 29783 es que le asignemos un presupuesto, un plan de capacitación, ¿no? Y que se garantizque que los trabajadores representantes de la empresa siempre puedan asistir o acceder. No tiene toda una normativa el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Planificar y ejecutar las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores. Obviamente, ¿no? En mi plan de seguridad yo presento un programa de capacitaciones y cada mes, bueno, dependiendo de la empresa a la que estemos trabajando o dependiendo de nuestro cliente, nos va a pedir, ¿no? ¿Cuánto vamos avanzando en nuestro plan de capacitaciones? También normalmente un 85% al final de año es aceptable que tú hayas cumplido, ¿no? Tus capacitaciones, ¿no? Son alrededor de 8 capacitaciones al año, lo que nos pide la ley, generales y específicas de acuerdo, ¿no? A la actividad que realices, ¿no? Y también de acuerdo al puesto de trabajo, ¿no? A todos los trabajadores no se les capacite lo mismo siempre, ¿no? Hay grupos que les capacita de acuerdo a la actividad que ellos realicen, ¿no? Pero tú tienes un plan, y ese plan, lo ideal es que lo cumplas todas tus capacitaciones en el transcurso de todo el año. Pero un 85% que hayas cumplido es aceptable, ¿no? En una auditoría eso te presentas. Pero mes por mes, tú vas presentando tu informe mensual y diciendo cuál es tu avance, ¿no? Con eso tú demuestras o evidencias, primero que tienes un plan, y luego que le estás haciendo un seguimiento, ¿no? A los trabajadores. Ahora, algo que debo acotar aquí, que toda capacitación, como les mencioné anteriormente, debe ser evaluada. Toda capacitación debe ser evaluada, ¿no? Porque no nos olvidemos que las capacitaciones son una medida de control, ¿no? Una medida para evitar accidentes. Y para que sea una medida de control debe poder medirse. Y como yo mido que he capacitado a mis trabajadores, con sus evaluaciones, ¿no? Y sus notas y todo eso, ¿no? Algunos dan hasta certificados, ¿no? Bueno, eso ya depende de cada empresa. Que sus trabajadores y no trabajadores tengan los seguros que la ley establece, ¿no? Vigilar esos terceros, cumplan con las medidas de seguridad. Claro, por ejemplo, el SCTR, ¿no? Que todos los trabajadores que ingresan a una mina, por ejemplo, deben tener SCTR, ¿no? O que hacen actividades de alto riesgo también, ¿no? Y obviamente que tengan tu seguro de ley, pues, ¿no? Que es el de salud, ¿no? Siempre debes tenerlo. Algunas otras implementan otro tipo de seguros, pero bueno, eso es lo mínimo que te pide la ley. Practicar exámenes médicos ocupacionales. En caso de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral. Esto es importantísimo, esto es muy importante. Hay empresas donde los exámenes demoran, ¿qué? 2 días, ¿no? En algunos. Eso es lo más común, ¿no? En empresas demoran 2 días. Yo estuve en una empresa donde era una semana los exámenes antes de ingreso a mina. Ese es en Cerro de Pasco. Una semana era todas las evaluaciones que nos hacían, todo tipo de evaluaciones, cardíacas, todas las que se puede imaginar. Incluso había un examen médico de todo el cuerpo muy exhaustivo, ¿no? Yo pensé que ya se había perdido esa práctica de que te revisaban absolutamente todo el cuerpo, pero ahí todavía ocurre, ¿no? Para verificar tatuajes en algunos casos, para verificar cicatrices, por qué la tuviste, ¿no? Es lamentable, pero muchas veces ha ocurrido que trabajadores ocultan algunas lesiones, operaciones, ¿no? Algunos males crónicos o algunas, bueno, pues, ¿no? Algunas situaciones médicas por miedo a que no los vayan a admitir, ¿no? Obviamente lo evidente, la vista, pues, ¿no? Lo que se mide inmediatamente, la capacidad pulmonar con la espirometría, ¿no? Las capacidades psicosomáticas, cuando haces movimientos del cuerpo, te hacen un examen psicosomático, eso es muy fácil de detectar, pero hay otro tipo de enfermedades o dolencias que no las puede
que el médico fácilmente no las puede detectar. Entonces, para eso se hacen estos exámenes médicos, ¿no? Y también se firman responsabilidades para que tú debes decirlas para que si en algún eventual accidente ocurra, se descarte que ha sido por esa lesión, ¿no? Generalmente estos exámenes, o bueno, el objetivo de estos exámenes es que tú estés obviamente en la forma óptima para realizar la actividad que vas a hacer, ¿no? Si vas a realizar, por ejemplo, montaje o vas a hacer trabajos en altura, te hacen despistajes adicionales, ¿no? Que son de vértigo, ¿no? Es ese tipo de exámenes. ¿No? Es dependiendo de la actividad que vas a realizar, pero todos deben ser exhaustivos. Yo recuerdo en una mina que estuve a mucha altura, en las alturas de Ayacucho, 4.800 metros alrededor estaba. Un trabajador nuestro él había pasado el examen médico, todo muy bien, incluso él dijo que tenía un mal cardíaco y dijo que él estaba medicado con unas pastillas, ¿no? Ya el señor tenía su edad, pero con las pastillas él controlaba ese mal y no era un motivo para descalificarlo para el trabajo médicamente. Pero el señor en esta bajada en especial, disculpen, perdón, gracias. Este señor se olvidó llevar sus pastillas. Lamentablemente, después, ahí estábamos 21/7, estábamos en el día 18, creo. El señor, ese día tuvimos una actividad de trabajo muy fuerte, todo el día, tuvo una voladura muy grande. Tuvimos que descargar también ANFO para llenar el polvorín. Trabajamos toda la mañana, desde muy temprano hasta la hora de almuerzo. Tuvimos que regresar después del almuerzo a acabar de descargar todo el explosivo. Y la mayoría nos fuimos muy cansados, pues, ¿no? A nuestras habitaciones. Bueno, la supervisión a seguir trabajando. Y uno de sus hijos que también estaba iniciando y era practicante, ¿no? Era aprendiz en este trabajo. Lo vio, por más que se activaron los planes de contingencia, se le dio la asistencia médica oportuna, pero se le quiso derivar, ¿no? A la ciudad de Andahuaylas. El señor Señores, me disculpo, creo que se ha desconectado por un momento. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí, no se ha desconectado por un momento, sí. Mi cámara lamentablemente se activa solo un momento y se va. No sé por qué está así mi cámara de mi laptop. Me gustaría que me vean, para que vean que no estoy leyendo ni nada. Lo digo de experiencias. Pero bueno, como les decía, lamentablemente ocurrió así, ¿no? El trabajador no, no nos dijo que se había olvidado sus pastillas, porque si no inmediatamente se le hubiera tratado de proporcionar o simplemente no se le hubiera permitido subir, ¿no? A la mina. Hay formas siempre de solucionar estos problemas, ¿no? De repente no se le hubiera permitido trabajar mientras alguien le traía las pastillas de Puquio, ¿no? O de Huamanga, de alguna de las ciudades, porque él era de Lima y era bien difícil traer sus pastillas desde ahí, pues, ¿no? Pero lamentablemente como el trabajador ocultó este error de olvidarse de sus pastillas, eh, netamente culpa de él debió decirlo. Ahora, eso no quiere decir de que el empleador no tenga algún tipo de obligación, sí.
nosotros debimos implementar algún sistema, ¿no? Para verificar que estos trabajadores, así sea uno solo, tiene estas condiciones médicas, hacerle un seguimiento. No lo hizo la mina, no lo hizo el sistema de salud de la mina, tampoco lo hicimos nosotros, lamentablemente, y ocurrió esto, ¿no? Bueno, mi empresa sí asumió muchas responsabilidades con la familia y todo, pero obviamente la pérdida de una persona con la que trabajas y sobre todo un amigo es irreparable, pues, ¿no? Yo siempre lo recuerdo, fue un compañero mío de trabajo, ya hace muchos años, no me olvido, ¿no? Y siempre trato de difundirlo para que ustedes también lo hagan con sus compañeros de trabajo y con sus trabajadores. Si alguien está enfermo y tiene una medicación, verifiquen que siempre la lleve con sí mismo. Porque puede ocurrir esto, ¿no? Sobre todo cuando hay condiciones físicas que son potencialmente muy graves, ¿no? Con temas cardíacos, ¿no? Temas de enfermedades como la diabetes, y no tienen la documentación en mina, es bien complicado y es bien delicado. Muy bien, esto dice el artículo 49, no se olviden del decreto. Muy bien, la cooperación, esto es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Del Estado, los trabajadores y el empleador. El Estado, los empleadores y los trabajadores, ¿no? Y sus organizaciones sindicales, cuando hay sindicato, porque no en todas las empresas hay sindicato, establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Verdad? Ahora, mantener la comunicación o la cooperación entre empleador y trabajadores es muy fácil, ¿no? ¿Cómo yo demuestro que mantengo esta cooperación? Con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Teniendo mi libro de actas, teniendo un comité implementado, capacitado, yo ya puedo demostrar ante la ley que mantengo esta cooperación. Pero ¿cómo lo hago con el Estado? ¿Cómo hay la relación entre empleadores y el Estado? O el Estado y los empleadores, ¿no? Entre el Estado y los empleadores es bien fácil, ¿no? Porque tú tienes, bueno, a las empresas mensualmente tienen que subir su planilla, ¿no? Tienen que demostrar que les están pagando a los trabajadores, tienen ahí los depósitos, se puede evidenciar, que les pagan su seguro, que les pagan sus beneficios, ¿no? Ahora, por ejemplo, tienes que subir tu plan SIS-COVID, ¿no? O tu plan de elaboración y seguimiento del COVID, lo tienes que subir, ¿no? Al SIS-COVID, hacer todo eso. Entonces hay evidencias de que los empleadores sí se están preocupando por sus trabajadores. Pero ¿cómo es la cooperación entre el Estado y directamente los trabajadores? Es muy difícil evidenciarlo. Solo cuando un trabajador va directamente al Ministerio de Trabajo o a SUNAFIL, ¿no? Directamente para informarse, directamente para denunciar algo, ¿no? Porque después no hay otra forma, no hay directamente el Estado con los trabajadores una cooperación, aunque la ley lo dice que debe haber, pero no se evidencia mucho, ¿no? Hay ciertos gobiernos regionales que sí hacen a través de sus gerencias, ¿no? De sugerencia de trabajo, hacen actividades, ¿no? En Moqueo yo le he visto que es algo muy fuerte, aquí en Arequipa es poco, pero sí hay, ¿no? Sí lo hacen las gerencias de trabajo de algunas municipalidades o gobiernos regionales. Pero en general el Estado no, o no se ve, ¿no? No se ve lo que hace. Bueno, hay publicaciones, lo hacen a través de la televisión, ¿no? Publicidad, ¿no? Pero realmente directamente no. ¿Y esto cómo se evidencia? Porque los trabajadores saben muy poco sus derechos, ¿no? Se ve que no están muy enterados. Quizá por dejadez, ¿no? Por complacencia, porque la información está en internet, todo lo pueden encontrar ahí, ¿no? Pero el Estado debería preocuparse de una forma más activa de que los trabajadores conozcan sus derechos. Eso no ocurre. A ver, este principio lo dice el Decreto Supremo 05, en el artículo 26, en el inciso D, ¿no? Obliga a que haya una cooperación entre trabajadores, Estado y empleadores. A ver, la cooperación, ¿no? Los empleadores es para prevenir un accidente, el Estado para controlar y fiscalizar, y los trabajadores en sus organizaciones sindicales. Pero estos, bueno, los sindicatos son solo en empresas grandes, ya no se ve mucho en contratistas o empresas pequeñas, ¿no? ¿Cómo cooperan los trabajadores? Bueno, participando, ¿no? En el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice, ¿no? El empleador.
Comunicar al empleador toda situación en la que ponga en riesgo su salud y su seguridad, y o las instalaciones físicas, ¿no? Debiendo adoptar inmediatamente las medidas correctivas del caso. Reportar inmediatamente cualquier incidente y cumplir con las normas y reglamentos e instrucciones de los programas. Miren, yo de verdad creía que si uno no hace nada, o sea, realmente no tienes la culpa, y eso no es así. Incluso yo lo vi esto en un accidente que hubo con un trabajador que estaba fuera del área de trabajo, era un conductor, y él lamentablemente, viniendo de Arequipa hacia una obra que teníamos más al sur, casi en el mar, tuvo un accidente de tránsito, ¿no? El compañero con el que iba al lado, él no lo auxilió de la forma adecuada. Él se preocupó más por la carga, por comunicar cómo estaba la camioneta y todo eso, y no se preocupó por ver a su compañero. Él lamentablemente después de este accidente tuvo unas lesiones muy fuertes en un brazo. Después de la investigación, de escuchar las declaraciones, si es que este trabajador hubiera, obviamente, claro, comunicado primero a tu línea de mando, a tu supervisión, ¿no? Pero después inmediatamente llamar a una ambulancia. El señor estaba capacitado al menos para asegurar el área, ¿no? De ahí, para brindar unos mínimos primeros auxilios, ¿no? Porque el otro trabajador estaba consciente, pero tenía, bueno, una lesión muy fuerte en el brazo. Pero no lo hizo, se preocupó más por llamar a la supervisión, no a la parte operativa, para informar lo que había ocurrido, que la carga estaba así, así. Después de haber hablado como media hora, recién llamaron a la ambulancia. Porque no le dieron la importancia adecuada a la lesión. Después se demostró de que si esa lesión hubiera sido atendida 20 minutos antes quizá, las lesiones se hubieran minimizado muchísimo. Pero como no ocurrió, después de la investigación, a este segundo trabajador también se le sancionó. Primero se le auxilió, después la investigación, todo eso pasaron sus días de descanso normal después del accidente, y después de la investigación, cuando ya se concluyó con la investigación, se le sancionó. Lamentablemente ocurren estas cosas, ¿no? Un momento. Muy bien. Continuemos. A ver. Información y capacitación, ¿no? Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la área a desarrollar. Esto sí, miren, las capacitaciones son obligatorias para todos los trabajadores. Bueno, eso ocurre en general en todas las empresas. Yo no conozco ninguna empresa donde diga que las capacitaciones directamente, o sea, de las actividades que vas a realizar, sean opcionales, ¿no? Toda capacitación es obligatoria. Uno no puede dejar de asistir, ¿no? Ahora, la información. ¿Cómo yo mido o cómo yo demuestro que estoy informando a mis trabajadores? Bueno, poniendo un periódico mural, ¿no? Poniendo la señalización, poniendo afiches informativos. Ahora, por ejemplo, en mi empresa mucho se usan los grupos de WhatsApp, ¿no? Yo tengo como 4 grupos, ¿no? El grupo de soldadores, el grupo de armadores, el grupo de los que hacen trabajos de alto riesgo, el grupo de lo que es administración, porque a ellos se les da otra información diferente a esta, ¿no? Otro tipo de riesgos, peligros que tienen. A través de eso lo difundimos, ¿no? Si bien es cierto, o sea, se puede decir de que el WhatsApp, ¿no? O los grupos de WhatsApp o de Facebook no son realmente algo serio, es la forma más inmediata que llega la información. Ahora es así, ¿no? Por el tema de los celulares y todo eso. Bien rápido llega la información, pero eso no quita de que yo debo poner información física, o sea, información física en mis áreas de trabajo. Yo estoy obligado, por ejemplo, a publicar mi política, mi visión y mi misión de mi empresa, mis índices, ¿no? Mis horas sin accidentes, y así, cantidad de información, ¿no? Información que siempre debe estar a la mano de todo trabajador, ¿no? Esto no se le puede negar a nadie. Y al Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo se le da
más información aún, ¿no? A ellos se les dice, por ejemplo, a ellos son los que directamente se les da los informes finales de investigación de accidentes o de incidentes, ¿no? Ellos tienen acceso al informe mensual y anual. También todos los trabajadores pueden tenerlo, pero son los primeros que tienen los trabajadores que participan en el comité, ¿no? Y ellos también tienen la obligación y son los llamados a que difundan esta información a sus compañeros, porque por eso son sus representantes, ¿no? Pero cualquier trabajador puede acercarse a un representante de seguridad y pedirle esta información. Y un representante de seguridad, un líder de seguridad, no puede negársela a dar, ¿no? Tampoco, o sea, necesariamente tienes que darlo inmediatamente, porque nadie anda con toda esa información en todo lugar en el campo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me piden algo y se la mando por WhatsApp. Es una forma de hacerlo, ¿no? Anteriormente yo lo imprimía, me demoraba mi tiempo, se lo daba al día siguiente, ¿no? Toda la información que ellos me pedían, ¿no? Igual las capacitaciones, ¿no? Esto ya les he mencionado, una capacitación es obligatoria para todos los trabajadores, pero también debe ser medida con un examen, una evaluación. A ver. Información y capacitación. El principio de información y capacitación, esto lo dice la ley. Este principio obliga al empleador a informar y capacitar a los trabajadores y organizaciones sindicales, si las hubiere, en todo lo relativo a temas de seguridad y salud en el trabajo. Se debe dar mayor énfasis en las situaciones más peligrosas. No la información, notificar acerca de temas específicos a través de guías, instructivos, folletos y capacitación, evento a través del cual se transmiten conocimientos teóricos, prácticos, con la finalidad de desarrollar competencias, habilidades y experiencias en temas desarrollados a seguridad y salud en el trabajo. Acá no menciona que se tiene que evaluar, ¿no? Pero es lo ideal, es lo ideal. Siempre hacer una evaluación, aunque sea muy pequeñita, muy básica de lo que se ha difundido, pero hacerla. ¿No? Es la única forma de nosotros demostrar que nuestras medidas de control son eficientes, son efectivas, ¿sí? Miren, bueno, ya todos lo deben saber, las capacitaciones deben ser dentro del horario de trabajo. Y si son fuera, deben ser remuneradas, ¿no? Esto debemos saberlo todos nosotros, ¿ya? También, bueno, puede haber capacitaciones realmente que no tengan, ¿no?, que ver mucho con el tema del trabajo. Por ejemplo, ahora nos están obligando a hacer capacitaciones de bioseguridad en el hogar, ¿no? Por esto del tema del COVID-19, ¿no? De cómo uno debe mantenerse sano en la casa. Unos dirán, pues no tiene nada que ver, pues no debe informarme solo temas del trabajo, pero no nos olvidemos que si nosotros, por algún tema, ¿no?, de negligencia sanitaria, nos contagiamos en la casa y llevamos esta enfermedad al trabajo, nos va a afectar, ¿no? Por eso es importante también capacitar a los trabajadores en temas temas de bioseguridad, pero en todo lugar, ¿no? Todo lo que pueda afectar al trabajo, que también es la casa, ¿no? Muy bien.